Hermanos, ¿cómo están? Vamos con las noticias del mundo en los últimos días y vamos a comenzar con Rusia y Ucrania. Son indiscutibles los dos protagonistas del momento. Hemos visto que Estados Unidos ha dicho que iba a enviar tanques a Ucrania. Han pasado ya 2, 3 semanas y Estados Unidos no mandó ningún tanque. Se demorarán para llegar porque son tanques muy especializados y necesitan ser preparados los ucranianos para manejarlos. Entonces, por el momento no ha llegado nada a Ucrania de Estados Unidos, pero sí de Alemania, de Inglaterra, de Polonia. Entonces vemos cómo Estados Unidos exigió de sus súbditos europeos que tenían que mandar tanques, pero él sí no ha llevado nada, ¿no? Y está avisando a Estados Unidos que enviará una ayuda a Ucrania de $2.000 millones a Ucrania. Y de este modo, Estados Unidos ya ha enviado $32.000 millones en ayudas desde el inicio del conflicto en Ucrania. Y nos hemos enterado que estos dineros llegan y se convierten en dineros para los corruptos de Ucrania, los dirigentes corruptos que se apropian de parte de estos dineros. También está apoyando a Ucrania e Israel. Se dice que secretamente ha mandado materiales estratégicos a Ucrania. También está entrenando a los nacionalistas nazis. Los está entrenando Israel. También se declara que uno de los objetivos de Estados Unidos es aumentar la producción de todo tipo de munición. Lo que sí es indiscutible es que estamos viendo que en vez de haber hecho acuerdos de paz que se pensaron para diciembre, para noviembre, no se hizo nada y antes se ha recrudecido la situación. Se ve ahora que las pretensiones de Estados Unidos y las exigencias para Europa es el apoyo de este conflicto por tiempo indefinido que llevará a Europa a su destrucción total. Lo que sí se puede ver entonces, ahora hablamos de la posición de Putin, pero como estamos en Ucrania, debe de ser muy duro ser un ucraniano y saber que los están extinguiendo, que los están colocando de frente como carne de cañón ante una gran potencia y que para eso les han lavado el cerebro a los ucranianos con teorías del fascismo, teorías de la Segunda Guerra Mundial y de la raza especial, pero están extinguiendo esa raza especial. La población se ha desmoralizado bastante, están huyendo y salen a perseguir a los jóvenes que están huyendo, no los dejan salir de Ucrania. Y fuera de que el pueblo está huyendo y está viendo que no tiene sentido esta guerra, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, es un día muy especial porque es el día que comienza a tener derechos el hombre en el trabajo. Fue suprimido en Ucrania y no saben cómo decirlo al pueblo. Y también ha sido suprimido el Día de la Mujer. Entonces uno mira esto y dice, bueno, a los que dudaban que Ucrania podía ser fascista, pues por lo que las noticias mienten aquí, mienten allá, pues uno llega a dudar si Ucrania en realidad es tan malo. Pero con estas noticias, unido a los negocios que tiene Biden, que tiene su hijo Hunter, las luchas históricas que hemos escuchado desde el Maidán, todos los cambios que ha tenido Ucrania, luchas que nos cuentan cómo Occidente se fue haciendo del poder, tumbando a presidentes elegidos por el pueblo y que tenían tendencia a Rusia, a unirse a Rusia. Cualquiera de nosotros dudaríamos. Los que hemos leído la ciencia celeste, no dudamos. ¿Estamos a la espera de los acontecimientos?
si Rusia, China e India cumplen. Pero sabemos que ellos han sido llamados para ser protagonistas de los tiempos finales, para enfrentar la gran bestia que se convierte en una bestia fascista. Y vemos dentro de este apretar de este conflicto en estos momentos que a muchos puede aterrar un poco, pero al profundizar la realidad es otra. Una victoria primero a nivel de la economía de Rusia, de China, de Irán y de India. Estos países ya negocian con sus propias monedas, intercambian, venden el petróleo, venden el gas, venden sus mercancías, sin contar ya con Estados Unidos. Este conflicto los obligó a tomar estas posiciones. Estados Unidos está decidido a exterminar a Rusia, entonces Rusia tiene que tomar posiciones en este momento, porque va a ser extinguido si no se adhiere a quien lo pueda apoyar y puedan defenderse entre todos. Y por eso en este momento se están dando varias uniones. Pero no solo es a nivel comercial, también hay una unión a nivel militar y defensivo. Y no solo en Ucrania, sino en muchos sitios donde esté Daesh, que es el terrorismo, que son las hordas, los mercenarios gringos en el mundo, las organizaciones terroristas de la ONU, también luchas contra los fascistas, acuerdos en Sudáfrica, maniobras militares con Sudáfrica entre China y Rusia. Es decir, se está levantando un nuevo bloque y en Ciencia Celeste nos fue avisado. Se levantará China a la cabeza del tercer mundo y será un nuevo bloque contra Estados Unidos, que está agonizando y son sus últimos coletazos muy peligrosos. Esta semana hubo en Rusia un ataque fuertísimo que hizo Ucrania en una ciudad de nombre Briansk, cerca de la frontera, y atacó fuertemente, hubo varios muertos, infraestructura destruida. ¿Y para qué hace esto Ucrania? Estos son actos que se realizan cuando se está perdiendo una guerra, para que el pueblo se desmoralice y se vea obligado a aceptar condiciones inferiores en un acuerdo que se pueda hacer. Estos son tácticas de guerra, desmoralizando los pueblos, pero lo que podemos ver es que Vladimir Putin esta semana puso fin a los acuerdos del Consejo de Europa debido a la terminación de la membresía de Rusia en el Consejo de Europa. Rusia se retira del Consejo de Europa y varios tratados ha dicho Rusia que quedan sin valor, entre ellos la Convención Europea de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para Represión Terrorista y la Carta del Consejo de Europa, el Convenio Europeo sobre Represión del Terrorismo y, el más importante, la no participación de su país en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el START III. Rusia se retira del Consejo de Europa. Acusa a la OTAN y a la Unión Europea de convertir el organismo en un instrumento de su política antirrusa. Pero aclara, y escuchemos, esto es lo más importante, hermanos, matizando que no se trata de un abandono total del acuerdo, del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Dice, matizando que no se trata de un abandono total del acuerdo, y deja claro que Rusia volvería a realizar ensayos de armas nucleares si Estados Unidos fuese el primero en retomar esas pruebas. Entonces, ¿qué está diciendo Putin? Me retiro de la firma del tratado, pero sigo con el tratado. No está diciendo que ahora va a fabricar armas atómicas y que va a atacar con esas armas.
No, no está diciendo él. Putin toma esta decisión un día después de ver que en vísperas del primer aniversario de Rusia en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizara una visita sorpresa a Kiev, capital ucraniana, donde prometió nuevas armas y el apoyo inquebrantable de Washington al país eslavo. Entonces Rusia vio esto como una traición, una burla a los tratados internacionales. Rusia no participa de la firma del tratado, continúa con el tratado, pero está libre para adherirse a otras asociaciones, como lo está haciendo con China, con Irán, con África. Es decir, un nuevo mundo, un nuevo frente que se une buscando paz, buscando organización, buscando desarrollo. Es otro mundo. Bueno, ahora pasémonos a Perú. Los aymarás, que es un grupo de indígenas fuerte que está en el Perú, alertan de una guerra civil si el gobierno envía más militares a Puno. Advirtieron que no dejarán que los militares tomen el control de sus pueblos, dice el grupo aymara. Afirmaron que la única salida en este caso sería una guerra civil. El 3 de marzo han llegado los aymara a Lima y la policía los recibió con lacrimógenos, aún sobre mujeres con niños. Multitud de personas de diferentes partes del Perú llegaron a la capital para sumarse y colaborar en esta lucha, en Lima. Y dicen los manifestantes que se esperan nuevas concentraciones masivas en Puno y Madre Dios no para este pueblo suramericano en su convicción o vencen esta dictadura que tienen en este momento en el poder o mueren en su lucha. Gloria a Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Nosotros como humanos no sabemos lo correcto en este momento hacer, ¿no? Porque se pierden muchas vidas, pero también si no se lucha, se pierde todo, todas las vidas, todo el futuro. Fíjese cómo ustedes que estas razas indígenas se han preservado más de 600 años. ¿Por qué han luchado? Los que no se luchan y hacen acuerdos con ellos, con los centros de poder, quedan exterminados. Ahora pasémonos a Guatemala. Hay una nueva candidata de un nuevo partido. La candidata es de nombre Telma Cabrera. Y hay una discusión donde no le quieren aceptar la candidatura a ella. Y surgió esta discusión porque dicen que Telma debería ser una académica con una trayectoria. Y los indígenas dicen, nosotros dijimos que hemos vivido 500 años con abogados, ingenieros, doctores, economistas, generales o coroneles. ¿Qué hicieron? Se vendieron. Entonces, ¿el título vale o no vale? Aquí lo que vale es la dignidad, contestaron los indígenas. El líder del Movimiento Popular para el Desarrollo plantea una lucha campesina, convirtiéndola también en una lucha política y electoral, para reivindicar los derechos del pueblo de Guatemala y la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, que es el principal proyecto que está pidiendo el Frente de Codeca con el movimiento de la liberación de los pueblos. Este movimiento de la liberación de los pueblos nos comenta que han estado unidos con varios grupos, entre ellos con Rigoberta Menchú, para formar un partido. Pero entonces Rigoberta Menchú dice que no se puede ir tan duro contra esas élites de dinero y poder. Y contestan los grupos, entonces ¿para qué la lucha? Si no se puede ir tan duro. Y plantean, si no nos escuchan, esto se convertirá en un segundo Perú. Pasémonos ahora
a España, donde hay una tormenta grave económica y política porque están cerrando muchísimas empresas. Y todo comenzó con la multinacional de infraestructuras ferrovial, que ha anunciado que está en quiebra y se va para los Países Bajos. Y en la Unión Europea se teme que esto continúe con muchas empresas y ya está sucediendo. Algunas están yendo para Estados Unidos. Y lo interesante es que Estados Unidos está recibiendo migrantes a razón de 90.000 al mes. ¿Y para qué son tantos migrantes? Pues para estas empresas, porque Estados Unidos está quebrando Europa. En Francia, las empresas en quiebra está llegando a un 62%. Y también en Inglaterra hay tantas empresas quebradas como antes del COVID. Entonces, está Europa comenzando a sufrir en estos momentos. Mientras China está negociando con América Latina y se ha convertido en líder del sector, el mercado del mineral, indispensable para las baterías, ¿sí? El litio se encuentra en gran medida controlado en América Latina por China, porque ha hecho alianzas con países latinoamericanos, lo cual podría convertirse en un contrapeso económico contra Occidente. El politólogo Gabriel Merino destaca que se está construyendo un nuevo modelo de economía mundial en el que China es uno de los elementos centrales. Entonces veamos cómo es verdad lo que el Padre nos dijo. Se está comenzando a construir el crecimiento de China. Ahora falta que este crecimiento también sea espiritual y mental. Ya veremos. Y tenemos un dato curioso. Estados Unidos ha intentado muchas veces achacarle a China la creación del microorganismo que generó los chuzones y el encierro. Pero en un reciente informe elaborado por Rusia, revela cómo a través de experimentos biológicos militares, el propio Estados Unidos creó el microorganismo. Ahí van apareciendo las verdades. Estados Unidos creó el microorganismo. Siempre se sospechó. Ahora miremos el conflicto entre Nayib Bukele y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde cuestionó las detenciones masivas y la política carcelaria del país de El Salvador. Y en realidad eso es algo aterrador, ver esos muchachos cómo salen humillados. Claro que ellos eran unas joyitas, pero todo esto fue producto de un gobiernos que crearon caos y hambre al obedecerle a las grandes élites y los grandes gobiernos en El Salvador. Y también estos muchachos eran obligados a pertenecer a esas pandillas. Petro le contesta que la prensa no lo va a reconocer, pero él logró bajar los índices de inseguridad del país. Pues para 1993 el índice era de 90 homicidios por cada 100.000 personas. Y hoy en Bogotá es de 13 homicidios cada 100.000 personas. Nos hace entender que esto se dio con universidades y luchando contra el hambre del pueblo. Claro, aquí no estamos tampoco en un paraíso, ¿no? Aquí pasamos muchas necesidades. En El Salvador, según cifras oficiales, en este momento, a la fecha, se han detenido más de 64.000 personas, a las cuales se les cataloga como pandilleros. Y solamente a 3.700 se les ha vuelto a dar la libertad. Para unos es alegría, para otros es un análisis. ¿Qué está pasando en ¿Qué están haciendo las élites? Eso no es obra de Bukele. Bukele está mandado y dirigido por alguien. Está haciendo mega construcciones de aeropuertos bellísimos, de barrios bellísimos. ¿Para quién? ¿Para los pobres? ¿Qué está pasando en El Salvador? Estos muchachos deben ser regenerados y colocados
a trabajar donde se regeneren y no pasar el resto de sus vidas en esas inmensas cárceles que mandó a hacer Bukele. Bueno, una triste noticia de Latinoamérica. Bueno, hermanos, dejamos hasta acá las noticias. Al menos lo más importante alcanzamos a mirarlo. Hay muchas cosas más, las cuales debemos profundizar individualmente, para que tomemos posiciones y sepamos en qué mundo estamos y cómo nos dirigen y qué quieren hacer con nosotros. Gloria al Padre, hermanos, gloria al Padre.